Los medios de cultivo para microbiología son usados en laboratorios como material alimenticio donde crecen los microorganismos. Estos medios de cultivo son artificiales y deben unir una serie de características que los hacen óptimos para que se dé el crecimiento de microorganismos como bacterias, mohos o levaduras. Las características, una de ellas es la temperatura, que los microorganismos crecen de forma óptima en temperaturas variadas que depende del tipo de cultivo. Otra característica es el pH, que mide la acidez o la alcalinidad, y muchos de los cultivos crecen mejor en un pH neutro, aunque hay otros que requieren medios más ácidos. Los medios estériles, que todos los medios de cultivo deben ser completamente estériles para evitar que se pueda alterar, cubrir o incluso impedir el crecimiento de microorganismos normal. La luz ambiental, que son los medios de cultivo, deben estar ubicados donde no estén expuestos a la luz solar, y la luz siempre debe ser controlada. La humedad, que las condiciones de humedad deben ser las adecuadas tanto para el medio como para el ambiente donde se encuentren. Para muchos microorganismos se requiere un mínimo nivel de humedad. Un mínimo nivel de humedad. Y un punto a resaltar es que los medios de cultivo son mayormente usados en la microbiología clínica e industrial. En la microbiología clínica son las encargadas de estudiar los microorganismos relacionados con enfermedades, agentes infecciosos o para controles epidemiológicos. Y la microbiología industrial es la encargada de estudiar y reproducir microorganismos para el proceso de creación de diversos productos como bebidas alcohólicas. Los principales medios de cultivo. Entonces, los medios de cultivo pueden ser selectivos o diferenciales. Los selectivos son los más comunes y son los que permiten seleccionar el crecimiento de una especie bacteriana concreta e inhibir el de las demás. Y los diferenciales son aquellos medios en los que inoculando una muestra crecen distintas comunidades bacterianas, pero gracias a las propiedades del medio podemos diferenciarlas entre ellas. Permite una determinación de la especie. Entonces los selectivos aíslan y los diferenciales identifican. Dentro de los selectivos tenemos el agar-MAN-CoNK, que es un medio de cultivo que inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas y estimula la reproducción de los bacilos gram negativos, los cuales suelen estar detrás de infecciones urinarias, diarreas y enfermedades gastrointestinales, como también bacteremias, peritonitis e incluso el tifus, el cólera o la peste. El agar sangre, que dispone de sangre en su composición, la cual suele ser de ovejas, caballos o a veces humanos, y es utilizado para estudiar la función hemolítica de distintos patógenos, es decir, su capacidad para destruir los eritrocitos cuando circulan por el torrente sanguíneo. El agar chocolate, que es el medio de cultivo que se obtiene al calentar el agar sangre, es el más utilizado, en el que se añade vancomicina, que es un antibiótico, y se añaden distintos nutrientes para estimular el crecimiento únicamente de Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, que son bacterias responsables de la gonorrea y la meningitis respectivamente. El agar sobourraud, que es un medio de enriquecimiento y aislamiento de distintas especies de hongos, levaduras y mohos, y que por lo tanto es útil cuando no queremos detectar bacterias, sino este tipo de microorganismos, sean patógenos o no. El caldo tetratrionato, que es un medio líquido que contiene sales biliares y otras sustancias inhibitorias que impiden el desarrollo de las bacterias gram positivas y el de algunas gram negativas, y solo se interesa que crezcan las bacterias que disponen de una enzima determinada, que es el tetrationato reductasa, y este medio de cultivo es muy útil para el aislamiento de colonias de salmonela
y responsable, que es la responsable de enfermedades de transmisión alimentaria. El caldo selenito, que es otro medio de cultivo líquido para el aislamiento de salmonela, y en este caso su método de acción no se basa en detectar la enzima anterior, sino en inhibir mediante el selenito el crecimiento de otras bacterias presentes en el tracto digestivo. El agar EMB, que es un medio de cultivo sólido, es útil para el aislamiento de enterobacterias, es decir, aquellas que habitan de forma natural en nuestro intestino, pero que ante determinadas situaciones pueden pasar a comportarse como patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli. El agar SS, que es un medio de cultivo sólido utilizado para el aislamiento de salmonela, y la Shigella, que es una bacteria que normalmente se contagia a través de alimentos o agua contaminada y que provoca una infección que cursa con diarrea, la cual suele contener sangre, fiebre y dolor abdominal. El agar Vogel, que es un medio de cultivo sólido diseñado para el aislamiento de Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede causar muchos tipos de infecciones distintas, desde enfermedades de la piel hasta infecciones óseas, pasando por neumonías, bacteremias e intoxicaciones alimentarias, e inhibe el crecimiento de todas las gram negativas y el de algunas gram positivas. El agar BCYE, que es un medio de cultivo sólido especialmente diseñado para el aislamiento de Legionella y Nocardia, que son dos géneros de bacterias responsables de una neumonía grave, potencialmente mortal, y de una infección pulmonar que puede diseminar en personas inmunodeprimidas a otros órganos como la piel, el cerebro y el corazón. El agar BHI, que es un medio de cultivo sólido que vuelve a ser útil para el aislamiento de hongos, y en este caso se centra en la detección de aquellos que actúan como patógenos, y de nuevo dispone de varios antibióticos para inhibir el crecimiento de las bacterias. El caldo EC, que es un medio de cultivo líquido diseñado para permitir el crecimiento de coliformes, un grupo de distintos géneros de bacterias que sirven como indicador de la contaminación fecal, tanto de aguas como de alimentos. El agar TCBS, que es un medio de cultivo sólido que contiene tiosulfato, citrato y sales biliares, que son sustancias que estimulan el crecimiento selectivo de distintas especies de vibrio, un género bacteriano que provoca enfermedades gastrointestinales, y donde destaca Vibrio cholerae, que es el responsable del cólera. Dentro de los diferenciales tenemos el medio TSI, que es un medio de cultivo diferencial en el que se busca determinar la capacidad de la bacteria para degradar el azúcar y formar gas y sulfuros de hidrógeno. Dependiendo de lo que se observe, se podrá determinar qué bacteria hay en la muestra. El citrato de Simmons, que es un medio de cultivo diferencial útil para diferenciar entre distintas especies de coliformes. El medio se basa en determinar la capacidad de las bacterias para utilizar el citrato como fuente de carbono. Si no es capaz de usarlo, el medio se mantendrá verde, de color verde, pero si es capaz de usarlo, pasará a ser a un color azul. El caldo urea, que es un medio de cultivo diferencial que se basa en determinar la capacidad de la bacteria de degradar la urea. Si la bacteria tiene la enzima necesaria, el color pasará a ser un color rojo, mientras que si no dispone de ella, se mantendrá en el color original. El medio SIM, que es un medio de cultivo diferencial que determina la capacidad de la bacteria para formar indol, que es un compuesto químico
orgánico, producir sulfuro de hidrógeno y moverse. Dependiendo del perfil obtenido, estaremos ante una especie u otra. Todas las muestras deben ser transportadas rápidamente al laboratorio, preferiblemente antes de 2 horas después de su recolección, y si la muestra no puede ser procesada inmediatamente, la muestra se debe almacenar a 4 grados centígrados mientras se transporta al laboratorio.